último domingo del año 2024. Increíble cómo pasa el tiempo. Atrás ha quedado todo un año de sacrificios, de pruebas, pero también de grandes logros, de alegrías. Y no importa el tiempo que pase en nuestras vidas, cada día es un día en que debemos mostrar gratitud a Dios y alabar su nombre. Precisamente, como Dios es digno de toda nuestra alabanza, vamos a leer el Salmo 100, cuyo subtítulo dice Exhortación a la gratitud. Y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y este Dios al que alababa el salmista es el mismo Dios que alabamos nosotros, es el mismo Dios que creemos nosotros. Nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro salvador. Por lo tanto, Él merece ahora y siempre toda nuestra alabanza y nuestra honra. Nos ponemos en pie para comenzar a alabar a nuestro Dios a través de la música.
palabra de Dios en Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Dice esta próxima canción que vamos a cantar: mi esperanza está en Jesús. Él es nuestra roca en el que podemos confiar. Así que te invito a que cantes con nosotros: Jesús es nuestra roca. Fuerte
yo a Él vendré, justificado por la fe. Damos gracias a nuestro Dios porque sabemos que un día le vamos a ver cara a cara, porque Él nos ha dado un camino hacia la eternidad y hacia su presencia a través de su Hijo Jesucristo. Porque en Dios tenemos un Padre, un buen Padre, que es justo, que es santo, 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 sin pecado, y que exige de nosotros que también seamos santos, 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 pero que dice la palabra que se acuerda de que somos polvo y que tiene compasión de nosotros como un padre tiene compasión de sus hijos. Y le damos gracias porque en este año sé que todos aquí hemos visto la mano de nuestro buen Padre, proveyendo por cada una de nuestras necesidades, guiándonos en los momentos difíciles y también en los momentos alegres. Y les invito, hermanos, mientras meditamos en este año que ya llega a su fin, en este último domingo del año, meditemos en todas las bendiciones que nuestro buen Padre nos ha dado y alabemos juntos en esta mañana con esta última canción, Buen Padre. De quien creen que eres tú, mas yo he oído tu dulce voz.
precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. Qué alegría poder compartir como cada domingo con ustedes aquí en la casa del Señor, donde juntos hemos venido a alabar su nombre, a glorificarle, pero también a aprender y a compartir su palabra. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre una profecía que tenía que ver con el nacimiento del Mesías, Jesucristo, y que venía, por supuesto, a colación con esta temporada navideña, que ya para algunos terminó, todavía algunos la hacen extensiva hasta fin de año, otros hasta el 6 de enero, pero todavía hay ambiente navideño, y es bueno entonces poder analizar esta profecía. La semana pasada, y es la profecía que leímos que se encuentra en Miqueas 5:2, aquella famosa profecía que cuando los magos llegaron a Jerusalén un tiempo después que ya Cristo había nacido, buscando al rey de los judíos, cuando llegaron aquellos magos a Jerusalén, rápidamente las autoridades religiosas buscaron, indagaron y encontraron en esta profecía donde había de nacer el Cristo. Y la encontramos en Miqueas 5:2, dice así la profecía: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Habíamos nombrado el sermón la semana pasada Revelaciones de una profecía navideña. Y habíamos analizado una primera revelación que esta profecía nos da. Y es el humilde nacimiento del Mesías, el lugar de su humilde nacimiento. ¿Dónde habría de nacer? En Belén, una aldeíta casi perdida en la Palestina, que por tiempo jamás logró tener una importancia, un impacto económico, ni político, ni social en la vida de la nación israelita. A pesar de que allí nació el rey David, quizás el personaje más famoso y célebre de Belén, hasta que Cristo nació, por supuesto. Y la pregunta que muchos se hacían es: ¿por qué razón Cristo nació en Belén, pudiendo haber nacido en otras grandes ciudades? ¿Y se acuerdan que hicimos un test? ¿Dónde, si nosotros fuéramos a escoger dónde debía nacer el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, estoy seguro que trataríamos de que naciera en el mejor lugar posible? Ya habíamos puesto el ejemplo de Roma, de Grecia y de Jerusalén como las tres grandes ciudades que quizás hubiéramos escogido en aquel entonces para que Cristo naciera. Pero Dios, que actúa diferente a nosotros, escogió Belén, la pequeña aldea de Belén. Sí, una aldea que se caracteriza por su humildad. Y habíamos visto de que el hecho de que Cristo hubiera nacido en Belén, porque Dios así lo decidió, tenía tres connotaciones especiales. En primer lugar, nos muestra que Dios actúa diferente a nosotros. Mientras el hombre trata de resaltar la grandeza, Dios utiliza lo más humilde para que su nombre sea glorificado. En segundo lugar, vimos que el hecho de que Jesucristo naciera en la pequeña aldea de Belén fue también un anticipo de la humildad que le caracterizaría a él durante toda su vida. Si analizamos la vida de Jesús, vemos que siempre vivió una vida humilde, caracterizada por la humildad, desde su nacimiento hasta su muerte. Y en consecuencia, el hecho de que Jesús naciera en la pequeña aldea de Belén es también un recordatorio perenne, constante a nosotros los hombres, de la necesidad de humillarnos para poder reconciliarnos con Dios, porque a eso vino Él. Si Él, que vino a reconciliarnos con Dios a través de su muerte, vivió totalmente en humildad, ¿cuánto más no debemos nosotros humillarnos para poder ser parte de su reino?
Porque, hermano, cuando analizamos la esencia de la salvación, implica que no existe salvación sin humillación previa. ¿Quiénes somos salvos? Aquellos que nos hemos humillado por la gracia de Dios y hemos reconocido que somos pecadores. ¿Sí o no? Nos hemos humillado y hemos reconocido que ese pecado nos separa para siempre de Dios. Y que solo Dios puede dar solución a ese problema. Por eso acudimos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y depositamos nuestra fe en Él. Es algo que debemos tener siempre presente. Cuán importante fue que naciera en Belén de Judea, en la pequeña aldea de Belén de Judea, nuestro Salvador. Pero ahí no quedan todas las verdades reveladas por este profeta, por el profeta Miqueas. Recordando que es importante, 700 años de Cristo, profetizó tan certeramente su nacimiento en este pasaje que acabamos de leer. Vamos a terminar hoy las otras dos revelaciones de este pasaje. ¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos aprender? Esta importante profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Guíanos y bendícenos ahora, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir las enseñanzas que de tu palabra, Señor, nos darás hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Miqueas también nos muestra en esta profecía sobre Cristo el carácter espiritual de su gobierno. Dice Miqueas 5, la segunda parte del versículo 2, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y esencialmente esta profecía, esta porción de la profecía, asegura que en el tiempo venidero de humillación bajo poderes extranjeros, y hago un paréntesis, recuerden que cuando Miqueas profetizó esto 700 años antes de Cristo, el pueblo de Israel se encontraba en una debacle espiritual, social, política, amenazado por el imperio asirio, que era la potencia de aquel entonces. Y dentro de tantas malas noticias que Miqueas profetizó, también profetizó varias esperanzadoras basadas en que precisamente en la venida del Mesías. Y bien, en esencia este pasaje, esta porción de esta profecía, nos revela entonces que después de tiempos en que padecerán bajo la humillación extranjera, Dios levantará a un gran señor y gobernante que nacería como ya habíamos visto en Belén. En esencia esto nos quiere decir esta porción del pasaje. Y notemos algo interesante. Miqueas está hablando en primera persona como si fuera Dios el que estuviera hablando al pueblo. De hecho era Dios quien estaba hablando a través de ¿quién? De Miqueas, de su profeta. Ahora bien, hay un detalle aquí interesante que hace la diferencia en esta porción que estamos analizando. Leamos bien el versículo. El versículo no dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y usted a lo mejor dirá, sí, eso sí lo dice, se volvió loco el pastor. No, hay una pequeña palabra que omití. ¿Y qué hace la diferencia? El profeta dijo literalmente lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Él no dijo de ti saldrá, sino de ti me saldrá. Y la clave aquí es el pronombre personal me, el cual nos revela que el Mesías vendría de parte de Dios para llevar a cabo los designios divinos y no su agenda personal, para darle gloria a Dios y no su gloria, y no buscar la gloria propia. Es como si Dios dijera: oh Belén, en ti nacerá el gobernante que saldrá de mí. ¿Entendemos la idea? Y de esta manera se da a entender
que el Mesías que nacería en Belén, profetizado por Miqueas, sería un gobernante con una autoridad y magnificencia superlativas, nunca antes vistas ni alcanzadas por todos los reyes de Israel. Sería incomparable su reinado, su poder, su majestad, su autoridad, su gobierno. ¿Por qué motivo? Porque sería un gobernante que, como ningún otro, se sometería a la voluntad de Dios de manera perfecta. Y no solo eso, sino que además llevaría a sus súbditos, a los ciudadanos de su reino, a hacer lo mismo. Siglos después, el propio Jesús durante su ministerio reafirmó esta gran verdad cuando dijo, y leemos en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, palabras de Cristo textuales, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Quién fue el que lo envió? Dios. ¿Y saben qué? Aparentemente, todos los israelitas conocían muy bien esta profecía. Ellos no dudaban de que esta era una profecía referente al Mesías. Era una profecía que estaban aguardando por siglos. Entre el último profeta y Juan el Bautista, ¿cuántos años pasaron? Alrededor de 400 años de silencio. Hasta que Juan entonces prorrumpió en la escena mundial predicando ¿qué cosa? Preparando los caminos del Señor, arrepentido porque el reino de Dios se acerca. Ya Cristo estaba a comenzar su ministerio, estaba a punto de dar su vida por la humanidad, estaba a punto de llegar, ya había llegado cuando Juan comenzó, ya había llegado a este mundo el Mesías, no se había manifestado abiertamente a todo el pueblo, pero ya estaba ahí. Hermanos, este era un gobernante especial. Y así lo pensaba el pueblo de Israel. Bueno, aparentemente. Ellos creían conocer la profecía, pero lamentablemente no supieron interpretarla correctamente. A pesar de conocerla, de repetirla, de esperar al Mesías por siglos, de enseñársela a sus generaciones, los israelitas lamentablemente no supieron interpretar esta profecía correctamente porque lo hicieron a la luz de su propia cosmovisión mesiánica y no a la luz del verdadero espíritu de la profecía. En otras palabras, ellos ajustaron el contenido de la profecía a sus deseos, a sus parámetros, a sus necesidades, a sus criterios. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan agobiados con el dominio romano, en el momento que Cristo nació, que ellos esperaban entonces que el Mesías, cuando viniera, fuera un caudillo militar poderoso que aplastara a Roma e implantara inmediatamente un reino mundial invencible. Y es que ellos estaban tan ensimismados en su religiosidad y en su ultranacionalismo. Recuerden que los judíos creían que eran el pueblo de Dios y absolutamente más nadie tenía esa condición. Que más nadie podía ser salvo, que por ser descendientes de Abraham ya eran salvos de por sí y que el resto de la humanidad estaba perdida. Ellos estaban tan ensimismados en ese criterio que no lograron comprender que su verdadero problema no era Roma, no era el Imperio Romano, ni siquiera ninguna de las naciones enemigas, que a través de la historia los derrotaron y esclavizaron. No. Ellos no podían entender, ensimismados en sus propios criterios, que su verdadero problema era el pecado. El pecado que los alejaba de Dios. Por eso Cristo, citando al profeta Isaías, una vez les dijo, este pueblo de labios
me honra, pero su corazón está lejos de mí. De ahí el rechazo que Cristo sufrió por la gran mayoría de los judíos. Muy poquitos lo aceptaron. Lo rechazaron a pesar de ser el Mesías, de dar prueba que él era el Mesías. De no encontrar en él un solo pecado, una sola falta. Aún así, la mayoría de sus coterráneos no sintieron que Cristo satisfizo las falsas expectativas que ellos habían levantado sobre él. Y a mi mente viene ahora aquella famosa conversación que Cristo tuvo con Pilato un rato antes de ser enviado a la cruz. ¿Lo recuerdan? Aquel interrogatorio que Pilato le hizo a Jesucristo. Esta es una conversación que no tiene desperdicio. Cuando usted pueda, léala y profundícela. Se revelan tantas verdades ahí del reino de Cristo. Vamos a leer una pequeña parte. Juan 18, 35 al 37, dice así. Pilato le respondió a Cristo: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Bueno, las palabras y las respuestas de Cristo fueron cortas pero contundentes, muy reveladoras. Y en esencia Cristo le dejó bien claro a Pilato, un gran gobernador, un gran hombre, un hombre que se codeaba con los políticos más importantes y poderosos de su época y que sabía muy bien cómo funcionaban los reinos, los imperios y los gobiernos. Si alguien sabía sobre ese tema, ¿quién era? Pilato, un político de carrera. Sin embargo, Cristo en esta conversación, en este diálogo, le dejó claro a este hombre que a diferencia de los reinos de esta tierra, que Pilato conocía muy bien, el suyo, o sea, el de Cristo, era de otra naturaleza. Era diferente. Era de otra esencia. Un reino espiritual que estaba regido por la verdad de Dios y no por los patrones humanos. ¿Qué les parece? Y ese es el reino que pertenecemos nosotros, los hijos de Dios. Nuestro reino no es de este mundo. Nuestra esperanza no está en este mundo. En consecuencia, su reino, el reino de Cristo, no combatiría con espadas, con escudos, ni con lanzas, sino con el poder de la palabra, con el poder de la palabra de Dios, que se erige, se alza como la única verdad entre tantas mentiras que Satanás le ha hecho creer al hombre por siglos. Su reino, el reino de Cristo, no lucharía, a diferencia de los reinos humanos, para conquistar tierras ni riquezas, sino para conquistar los corazones de sus enemigos. Yo estoy seguro que Pilato salió de aquella conversación, ¿usted sabe cómo? Pidiéndole un paracetamol a la mujer. Oye, tengo mareo, tengo un dolor de cabeza. No, acabo de salir de un interrogatorio que créeme que no he entendido nada. El hombre al que interrogué me lucía generoso, sincero, tenía un poder en la palabra tremendo, pero es que me dijo algo inconcebible, que su reino no era de este mundo. Bueno, tenía que haber sido chocante para Pilato. Ahora nosotros lo vemos años después, que lindo en la Biblia, con explicaciones y comentarios sobre el tema, con datos históricos sobre Pilato. Podemos ir al contexto del pasaje y lo vemos todo tan clarito. Pero ¿se imaginan a Pilato en ese momento escuchando de Cristo esas palabras? Para él como para el pueblo judío eran difíciles de aceptar. Y Cristo se lo dejó claro. Óyeme, fíjate, si mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo,
mis seguidores hubieran venido ya y me hubieran rescatado de aquí, tú no pudieras entregarme a los judíos, muchachos. ¿No te das cuenta, Pilato? No es este mundo mi reino. Y es que el reino que Cristo vino a establecer en su primera venida era un reino que quería conquistar a los enemigos para rescatarlos, para salvarlos y darle vida a través de él. ¿Qué le parece? Los reinos comunes y corrientes cuando derrotaban a los enemigos de aquella época, lo hacían para aniquilarlos o para esclavizarlos. ¿Sí o no? Esa era su función. Ese era el botín de guerra más preciado de los ejércitos cuando derrotaban a otra nación. Pero este reino de Cristo era diferente. Lejos de querer acribillar y eliminar al enemigo, al adversario, a los contrincantes, Cristo vino a implantar un reino cuyos súbditos en un momento determinado fueron también sus enemigos y cuya misión era rescatar a los enemigos de la muerte y del pecado. Y con este objetivo, con esto en mente, buscando este propósito, fue que Cristo predicó la verdad, enseñó la verdad, proclamó la verdad, porque de hecho, Él es la verdad. Que Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la verdad, queridos hermanos, que nosotros, los súbditos del reino de Jesucristo, los ciudadanos del reino de Jesucristo, tenemos que proclamar siempre. Proclamarla aún cuando muchos la rechacen. Porque Cristo así lo hizo. ¿Saben qué, hermano? Es cierto que Cristo un día regresará como rey poderoso, como rey invencible. Y es cierto que establecerá su reino hasta los confines de la tierra. Sin embargo, en su primera venida, su misión fue otra. Una misión muy sintetizada en un pequeño mensaje que aquel ángel le dio a José, el esposo de María, la mamá de Jesús. Cuando él notó que María estaba embarazada y que el hijo no era de él, porque él no había tenido relaciones sexuales con ella todavía, el ángel se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él, y aquí viene el propósito del reino que iba a implantar Jesús aquí en la tierra, salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Cristo en su primera venida y no a otra cosa. Él vino a establecer su gobierno espiritual en el corazón de aquellos pecadores que, arrepentidos de sus pecados, depositen su fe en Él para salvación. Y ese es el verdadero carácter del gobierno de Jesús revelado en Miqueas 5:2. Qué poderoso mensaje este, hermano. Qué poderoso mensaje este. Hoy, 2000 años después del nacimiento de Cristo, todavía muchas personas tienen expectativas falsas sobre Él. Y muchas personas acuden a las iglesias tratando de resolver un problema personal, sin darse cuenta que el mayor problema que tienen es que están separados de Dios por el pecado que los esclaviza. De ahí la importancia que tiene que seamos claros a la hora de predicar el evangelio de Jesucristo, de expandir el reino de Jesucristo. A la gente le encanta o le encantaría ir al cielo. Haga la pregunta para que usted vea. Si yo le pregunto a usted, ¿le gustaría ir a Hawái? A Hawái, no Hawái, ¿ok? Sí, porque hay un pueblo allá en Cuba que se llama Hawái Grande. Solabaya, ¿eh? No, Hawái. Estas islitas tan paradisíacas del Pacífico. Uno siempre, desde niño uno veía y uno oía hablar de Hawái. ¿Qué decían? Ay, tengo un deseo de ir a Hawái. Ay, y quizás usted tiene tremendo deseo de ir. Lo que hay un pequeño problema. Cuesta un poco caro una semanita en Hawái, ¿sí o no?
Y entonces a veces cuando usted, ese sueño infantil de ir a Hawái, le ronda la cabeza, usted con una facilidad tremenda lo destierra y dice, ¿para qué vivir a Hawái si tengo Miami Beach ahí mismo? Total, en Hawái, ya ahora empieza usted a buscar. Total, las playas de Hawái son frías, me lo dijeron. Y aquí todo calientico. En Hawái no hay una carreta, no hay un paraíso tropical, nada de estos restaurantes cubanos. O sea, aquí tengo todo a la mano. ¿Qué es Hawái ni Hawái? Pero que le digan de pronto que el viaje a Hawái es gratis para que usted vea. ¡Ay, qué rico! Al fin cumplo mis sueños. Salir de este cubaneo, Jayalía, que me tiene loco. Hawái. ¿Cuánto te han helado, Hawái? ¿Así somos los seres humanos o no? Sí somos así. No hemos cambiado desde el principio. Desde que el pecado entró en nosotros, tratamos de satisfacer nuestras necesidades y de verlo todo con nuestra propia lupa, a conveniencia nuestra. El pueblo de Israel quería que viniera un Mesías a librarlos de Roma, pero no de la esclavitud del pecado. ¿Qué le parece? No estaban dispuestos a renunciar a sus vidas y a sus vicios y a sus propios criterios y a su propia religiosidad. Y hoy sucede lo mismo. Ese es el gran problema de nosotros los seres humanos. Nuestra concupiscencia constantemente nos incita ¿a qué? A desobedecer a Dios, a ir por un camino diferente, a creer que nosotros podemos solo resolver nuestra vida. Y lo peor de todo, creemos que eso es lo correcto. Sin embargo, este pasaje revela de una manera tremenda el carácter espiritual del reino de Cristo. Y por último, esta profecía sobre el nacimiento de Cristo nos revela también, interesantísimo, importantísimo y clave, su naturaleza divina. Dice Miqueas 5:2, la última parte del pasaje, y sus orígenes, refiriéndose a Cristo, al Mesías, son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y a primera vista, la idea que nos transmite este versículo luce bastante paradójica. Caramba, en un primero Miqueas nos está diciendo primeramente que el Mesías iba a nacer en forma de hombre, como nace todo ser humano. Y en la segunda parte, en la última parte de la profecía, dice que el origen del Mesías se remontaría a los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Verdad que luce contradictorio esto? Y pregunto, ¿será que acaso alguien pudiera existir antes de nacer? Desde el punto de vista humano, hay dos criterios sobre la existencia de los seres humanos. Uno se basa en el momento en que es concebido, que ha sido engendrado y nace ahí en el vientre de la mamá, de la mujer, esa vida. Que a los 9 meses, o bueno, si es 7 meses, 8 meses, nace antes. Sale a la vida cuando la mujer da luz. Otros creen que la existencia comienza en el nacimiento. Pero este no es el caso de Jesús. Esto no es lo que nos habla esta profecía. ¿Qué nos quiere decir Miqueas en esta porción de su profecía? Sencillo, hermano, este pasaje nos revela que Jesús no era un simple hombre, como tú y como yo. Ni siquiera era un simple, no era otro de los enviados de Dios, como los profetas, como los grandes líderes de Israel. No, era algo muy diferente. Este pasaje nos muestra que Cristo es Dios mismo hecho hombre. Así de sencillo. Eterno y divino. En otras palabras, Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y esta es una frase que a veces usted lo escucha repetir mucho, aunque literalmente no dice eso la Biblia. 100% Dios y 100% hombre, usted no lo va a escuchar, usted no lo va a leer en ningún pasaje bíblico, aunque sí lo va a entender. Hay varios pasajes bíblicos así lo dan a entender. ¿Por qué motivo? ¿Por qué Cristo tenía que ser 100% hombre y 100% Dios? Y no podía ser un enviado más, un hombre más, muy importante, muy inteligente, muy sabio, muy famoso, muy poderoso, como muchos de los profetas
como Samuel, como Moisés, como el rey David, qué sé yo, como Abraham, estos grandes hombres que tanto veneraban los judíos. Y por cierto, era la referencia que tenían sobre el Mesías. Creían que iba a ser algo así, como Elías. Sin embargo, el Mesías no podía ser un hombre. Un Mesías solamente hombre. Bueno, es que la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores, ¿sí o no? Todos. No hay ni siquiera uno que haga el bien, que busque a Dios. También la Biblia nos dice que eso hace que estemos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Y que la paga de ese pecado, ¿qué cosa es? La muerte. La separación eterna de Dios, con Dios. Lo cual implica que si todos los hombres son pecadores, que eso implica entonces que toda la humanidad merece la muerte eterna como castigo. ¿Estamos bien ahí? Por tanto, si el Mesías fuera solamente hombre, solamente humano, ¿qué implicaría esto? Que sería tan pecador como nosotros, hermanos. ¿No tuviera razón de ser su venida? ¿Acaso puede un pecador salvar a otro pecador? ¿Un ciego puede guiar a otro ciego? Es tan triste ver cómo personas van muchas veces a confesar sus pecados a otro ser humano que quizás es mucho más pecador que él. Vamos a ponerlo así en la escala general, tan pecador como él. Si el Mesías fuera solo un hombre, no hubiera podido redimirnos del pecado. Su muerte en la cruz no tendría sentido. El lugar que ocupó por nosotros, su muerte sustitutiva en la cruz por nuestros pecados, no hubiera tenido sentido porque Él no hubiera podido librarnos del pecado ni darnos vida eterna, porque hubiera sido tan pecador como nosotros. Así de sencillo. La única solución posible entonces para este gran problema del pecado del hombre sería ¿qué cosa? Que el mismo Dios se hiciera hombre y muriera en una cruz por ti y por mí. Solo así el Mesías pudiera estar capacitado, habilitado para morir en la cruz, rescatarnos del pecado, pagarnos nuestra deuda y dándonos vida eterna. Y hoy, 2700 años después de que Miqueas hubiera pronunciado esta profecía, como dije anteriormente, es muy fácil analizarla. Es fácil analizarla gracias a que contamos con la revelación bíblica completa. El canon bíblico ya está revelado y cerrado. También contamos con varias herramientas de estudio y de consulta. Y algo importantísimo, con el Espíritu Santo en nuestro corazón que nos guía, que nos enseña. ¿Sí o no? ¡Wow! ¿Cuántas herramientas espirituales tenemos a nuestro alcance? Pero ustedes se imaginan cuán difícil debió ser para los judíos asimilar esta profecía. Y lo digo por la dificultad doctrinal que les debió haber causado aceptar que el Mesías, aparte de ser hombre, también sería Dios. ¿Ustedes se acuerdan qué pasaje los judíos piadosos recitaban todos los días, incluso varias veces? El famoso Shema Israel. La famosa declaración que para ellos era sobre todas las naciones, mientras todas las naciones creían en muchos dioses que por cierto eran falsos. ¿En qué creía el pueblo de Israel? En un solo Dios, el único y verdadero, el creador del cielo y de la tierra. ¿Lo recuerdan? Y por eso cada judío piadoso en la mañana recitaba estas palabras que encontramos en Deuteronomio 6, capítulo 4 al 9, solamente diré la primera parte. Comenzaba esa oración así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos se ensimismaron tanto en ese pasaje que no podían entender lo que hoy nosotros podemos conocer como la Trinidad. Adoramos a un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso ellos esperaban un Mesías, sí, enviado por Dios, pero que no era Dios. Y ahí radicó la gran equivocación.
lo que los llevó a rechazar a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Creer esto para ellos era hasta herético. ¿Se acuerdan cuántas veces atacaron a Cristo cuando Él se declaró Dios durante su ministerio? ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan cuando en Nazaret abrió el rollo en el libro de Isaías y leyó una profecía y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos? Ahí declarándose Él mismo como el Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que intentaron hacerlo? ¿Qué intentaron hacerle instantes después? Quitarle la vida. Intentaron lanzarlo por un despeñadero. Pero dice la Biblia que de forma milagrosa Jesús escapó. Porque no había llegado todavía su hora. Hermano, Jesús fue rechazado de manera radical por su pueblo. Pero tristemente hoy sigue siendo rechazado por el mundo. Y una de las cosas que el mundo no quiere aceptar es que Cristo es Dios. Incluso personas que para nada simpatizan con la religión cristiana hablan bien de Jesús, hombre, ¿sí o no? ¿Cuánto usted ha oído escuchar esto de Jesús? Oh, fue un gran hombre. Fue un gran filósofo. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Fue un gran maestro. Incluso hasta los izquierdistas. No, si él fue el primer comunista de la historia. ¿Ha escuchado eso o no? Fíjense si Cristo es importante. Dicen muchas personas que dividió la historia en dos. Fíjense si es importante que aún tiene, y así le llaman ellos, miles de fanáticos en la actualidad, 2000 años después. Óigame, Cristo fue tremendo porque hablaba tan bien. Tenía unas palabras impactantes. Él conocía secretos misteriosos. Increíble como el hombre empieza a describir a Cristo a su manera, ignorando lo más importante, que Cristo no era un mero hombre, sino Dios mismo. Sí, hermanos, este pasaje nos muestra que Jesús no tiene inicio en el tiempo como nosotros. Qué curioso. A pesar de haber nacido como hombre en la aldea de Belén, Él es el Hijo eterno de Dios. Dios mismo, como lo hemos visto. Y al ser Dios, Jesucristo es autoexistente. Un poco de teología, no se asuste. Autoexistente, existe por sí mismo. O sea, su existencia, a diferencia del resto de todos los seres creados, disculpen, no depende de nada ni de nadie, sino que se basa en su propio ser. Es autoexistente. De ahí que le declaró una vez a los propios judíos en Juan 8:58. Antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Recuerdan aquel pasaje? Cuando quisieron increparlo. Dijeron, si no tienes ni 50 años y tú dices que eres antes que Abraham. Cristo estaba simplemente aquí retomando la famosa frase yo soy, que encontramos tanto en el Antiguo Testamento, con el que Dios se presentó a Moisés, ¿recuerdan? Bueno, y cuando Moisés dijo, Señor, y cuando yo vaya a hablar al pueblo y decirles todo este mensaje que tú me has dicho, ¿quién diré que me envía? ¿Y qué le responde Dios? Diles que yo soy, es el quien te envía. Y esa frase implica mucho, yo soy. Dios no necesita de absolutamente nada ni nadie para ser Él. De hecho, por eso es el creador de todo lo que existe. Todo excepto Dios es creado. Y este aspecto de la eternidad de Cristo nos invita a reconocer que Jesús no solo fue un gran maestro o un líder moral, sino que es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad que estaba con el Padre desde antes de la creación del mundo, lo cual nos muestra ¿qué cosa? La relación de amor, compañerismo y gloria que existe entre ambos, Dios Padre, Dios Hijo, bueno, y también Dios Espíritu Santo. Dice Juan 17:5, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Palabras textuales de Cristo unos cuantos años después. Bueno, Jesucristo, y la Biblia lo dice claramente, es el alfa
y el omega, el principio y el fin. El Señor eterno que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso para Él un año, un día es como ¿qué cosa? Como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto significa que desde el principio Jesús estuvo allí y que jamás hubo un tiempo en que no existiera. La Biblia nos asegura de hecho que antes de que Él naciera en Belén, Él ya era el creador de todas las cosas. Miren lo que dice Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pasaje tremendo que reafirma la deidad de Jesucristo. Y esto significa que desde la eternidad pasada, y esto es importantísimo y tiene que ver mucho con nosotros ahora, desde siempre, desde la eternidad, el plan de Dios para la redención de la humanidad incluía a Cristo, a Jesús, al Mesías. Dice 1 Pedro 1, 18 y 20. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que en ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Cristo vino y se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre. ¿Por amor a quién? A nosotros. Un amor inmerecido, porque éramos sus enemigos. Porque no nos gusta hacer su voluntad. Porque a pesar de incluso saber que Él nos creó y que murió por nosotros, ¿cuántas veces vivimos una vida de ingratitud hacia Él, hacia su persona, hacia su ministerio, hacia su obra redentora? Hermano, ¿qué sería de nosotros si Cristo no hubiera venido a este mundo? Hoy estuvimos hablando sobre esto en la escuela dominical, en las clases bíblicas. Cuando Cristo le reveló a sus discípulos que iba a Jerusalén y que en ese viaje, ya era el último que iban a ir a Jerusalén ellos, iba a ser entregado, iba a ser torturado, iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. Y es triste ver, y esto nos pasa a nosotros constantemente, cómo Pedro, después de escuchar estas palabras, lo grabó todo, menos la última frase de que resucitaría el tercer día. Y por eso le dijo, no, Señor, ni se te ocurra, no, ni vayamos a Jerusalén, que esto no te acontezca, no. Tienes que quedarte entre nosotros, ¿cómo te vas a entregar así de mansa paloma? Y ahí Cristo tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo, ¿qué cosa? Tú miras las cosas de este mundo y no las del cielo. ¿Se imagina que Cristo le hubiera hecho caso a Pedro? Hoy tú y yo no estaríamos aquí. Estaríamos perdidos, esclavizados por el pecado. Pero Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, eterno, se humilló y por amor vino a este mundo para salvarnos, para rescatarnos. Y vamos a ser sinceros, hermano, ¿qué es lo más grande que usted estaría dispuesto a hacer por la persona que más ama? Yo creo que lo más grande que uno puede hacer es dar su vida por esa persona. Sin embargo, hay una diferencia muy grande. Cristo amó a toda la humanidad. Y murió por nosotros cuando aún éramos esclavos de Satanás y el pecado. No le interesó. Aún así se humilló sin tener que hacerlo. Siendo nosotros los que nos rebelamos contra Dios, Dios tomó la iniciativa y de una manera humilde, indescriptible para nuestros cánones humanos, vino a morir por nosotros, sus enemigos. Y este es el mensaje que debemos dar en la Navidad, queridos hermanos.
Todavía quedan unos días antes del fin de año. Todavía quedan algunas comidillas familiares, algunas fiestas, algunos encuentros con familiares, amigos, vecinos que no son creyentes. Y vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada y he venido diciendo durante este mes. Aprovechemos cada instante que Dios nos dé en este tiempo y cada día de nuestra vida también, ¿ok? Para proclamar este mensaje de la Navidad, que es el mensaje de la cruz. Porque Cristo vino a nacer por nosotros para morir por nosotros y darnos vida eterna. Para reconciliarnos con Dios. No hay otra manera. La religión no te hace reconciliarte con Dios, querido amigo que estás aquí. Y que crees que a lo mejor vivir una vida según tus patrones modesta, decente y moral te reconcilia con Dios. No. No, porque todos somos pecadores. El hombre intenta ser bueno, pero no puede lograrlo, porque el pecado se lo impide. Somos pecadores de nacimiento. Desde que Adán y Eva decidieron andar por su cuenta y desobedecer a Dios, el hombre lleva en su ADN espiritual el pecado. Y ese pecado nos insta cada día a querer desobedecer a Dios. Y hoy también lo dije en la clase de escuela dominical. Por eso nosotros los creyentes tenemos cada día que luchar contra el pecado. Porque va a haber días que no queremos orar, no nos satisface orar o no tenemos deseo de leer la Biblia. Yo pregunto, ¿alguno de los cristianos aquí presentes les ha pasado eso alguna vez? A mí sí, muchas veces. Y Mili dice que ella también. ¿Por qué? Si ya somos redimidos, si sabemos quién es Cristo, si le hemos aceptado como nuestro Salvador. Porque aún vivimos en esta carne corruptible y pecadora. Porque aún Satanás nos tienta y nos desalienta. Porque aún en nuestro ADN está el pecado. Aunque ya no nos domina y ya no somos esclavos de él, porque ahora somos siervos de Cristo, ahí sigue batallando el viejo hombre con el nuevo hombre. Día a día. Qué tremenda profecía esta de Miqueas. ¿Cuántas verdades nos revela que nos ayudan a qué? A saber en quién hemos creído. Nos ayudan a vivir una vida de esperanza, sabiendo que ese mismo Mesías que profetizó Miqueas más de 2700 años atrás es el mismo Cristo que sigue tocando corazones y que sigue intentando establecer su reino en el corazón de todos aquellos que, arrepentidos de sus pecados, acudan a Él en fe, reconociéndolo como Señor y Salvador de sus vidas. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio, no hay otra buena nueva que podamos dar en esta Navidad y en el resto de nuestros días. Gracias damos a Dios por este mensaje, por esta verdad. Gracias damos a Dios por hombres como Miqueas, que en momentos difíciles no temieron a predicar la palabra de Dios sin adulterarla. No tengamos miedo, hermanos, de predicar la palabra de Dios como es. No quitemos ni agreguemos nada, porque si no será nuestro propio criterio, nuestra interpretación de la palabra de Dios. Prediquemos el sencillo mensaje de la Navidad. Cristo vino a este mundo, el Hijo de Dios se humilló y tomó forma de hombre para, a través de su muerte expiatoria y sustitutiva, cargar nuestras deudas, librarnos del infierno y otorgarnos vida eterna. Solo a través de Él podemos tener una verdadera relación, una verdadera reconciliación con Dios nuestro Padre Celestial. Por eso pido a la iglesia que ore en este momento. Y quiero hacer un llamamiento sencillo. A ti, amigo o amiga que estás aquí en esta mañana, en esta ya tarde, y que quizás hoy te has dado cuenta, a través de esta sencilla exposición de la palabra de Dios, esta profecía tan antigua, pero tan impactante, tan reveladora, te has dado cuenta que has vivido engañado por el pecado. Que has vivido quizás una vida religiosa, pero no tienes a Cristo como lo primero en tu vida. Que aunque sabes que Cristo fue un gran hombre, no le has aceptado en tu vida como Dios y Salvador. Y este es el llamado que te quiero hacer. Ya hoy la palabra de Dios ha sido predicada de manera clara, sencilla.
Ya el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, querido amiga o amigo, que aún no has aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Déjame decírtelo. Ya la luz del Evangelio ha empezado a aclarar tu mente y tu corazón. No sigas viviendo una mentira. No importan las buenas intenciones. No importa tus propios criterios, tu propia cosmovisión de la vida. El día que cada ser humano compadezca en el juicio final ante Dios, no importará lo que nosotros creíamos sobre Él, sino lo que Él nos reveló sobre Él mismo en su palabra, la cual ha sido predicada hoy. Entrégate, amigo. Vale la pena. Ese niño que nació en Belén de Judea hace más de 2000 años vino a esta tierra con un propósito: salvarte del pecado y del infierno. Salvarme del pecado y del infierno. Salvarnos del pecado y del infierno. Solo su muerte perfecta, la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, 100% Dios, 100% hombre, solo su muerte nos reconcilia con Él. Ya no te haré la tonta pregunta de si quieres ir al cielo. Y digo tonta en el buen sentido de la palabra, porque todos queremos ir al cielo. Pero sí te haré una pregunta, y quiero que seas sincero. ¿Aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida hoy? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si ese es tu caso, te invito a que levantes la mano. Quiero orar por ti. Alguien desea, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más desea aceptar a Cristo hoy, después de haber escuchado su evangelio? Dios te bendiga, joven. No es tu idea, no es tu criterio, no es tu Navidad, no es tu percepción de quién es Dios y de quién ha sido Jesucristo. Es que comprendas quién es realmente Dios y quién es realmente Jesucristo. ¿Y cuál es tu verdadero problema? Nuestro verdadero problema, el problema de la humanidad, no son las guerras, no es el hambre, no son las enfermedades, es el pecado que nos destruye. Todo eso es consecuencia del pecado. ¿Alguien más desea aceptar a Cristo hoy? Sí, Señor, aquí estoy. Tómame. Gracias porque moriste por mí y me rescataste del pecado. Gracias porque no lo merecía, pero lo hiciste. ¿Alguien más desea aceptar a Cristo hoy como Señor y Salvador de su vida? Vamos a orar. Dios mío, no sabemos exactamente qué día nació tu Hijo Jesucristo, pero sí sabemos que nació un día, el que tú decidiste, el día perfecto, el día esperado, el día profetizado por Miqueas y muchos más profetas desde siglos atrás. Y ese día fue glorioso. Gracias por el amor que nos mostraste al enviar a tu Hijo a nacer en este mundo. Gracias porque 33 años después de ese nacimiento, Él murió en una cruz por nosotros. Gracias porque a través de Él podemos reconciliarnos contigo. Gracias porque Él es el único camino a ti. Y porque hoy lo hemos podido predicar. Y porque al menos 2 personas, 2 hermanas han podido comprenderlo, han podido entenderlo. Y han dado un paso importante en su vida. Yo te suplico que sea con estas 2 jóvenes que han levantado su mano en señal de haber entendido, Señor, tu evangelio.
de haber comprendido que son pecadoras, Señor, y que necesitan de ti para restablecer su relación con Dios. Gracias porque han depositado su fe en Jesucristo como único Salvador de sus vidas. Y gracias porque ahora, Señor, comienzan una nueva vida. Fortalece, Señor, a estas hermanas para que ellas puedan buscarte de una manera especial. Gracias porque sabemos que el Espíritu Santo, si te han aceptado, Señor, ya las ha sellado para siempre. Gracias por la nueva relación que han entablado contigo hoy. Bendíceles, ayúdanos a nosotros como iglesia a ayudarlas, a arroparlas, a bendecirlas, a guiarlas, a enseñarles, y abrirle los brazos como familia de la fe que somos. Sé con aquellos que quizás también te aceptaron pero no levantaron la mano. Que la convicción de tu Espíritu Santo les consuele y les guíe hacia adelante en sus vidas. Sé con aquellos que no tomaron todavía esa decisión, pero confiamos en tu palabra que nunca vuelve vacía. Aun cuando nuestros ojos humanos no palpen, Señor, el trabajo que el Espíritu Santo hace en los corazones, sabemos que tú no dejas de trabajar. Ayuda a esas personas también hoy, a que esa inquietud no quede tranquila, a que estas verdades que hoy han escuchado puedan seguir latiendo en sus oídos y en sus corazones hasta un día en que puedan entregarse completamente a ti. Ayúdanos a nosotros como iglesia a no desmayar en la predicación de tu palabra. Queda poco tiempo, Señor. Tu venida se acerca. Vemos las señales, vemos los tiempos. No permita que nos crucemos de brazos y nos conformemos con haber sido rescatados del pecado del infierno, Señor, por ti. Que no seamos egoístas, oh Dios. Que podamos asumir con entereza, con valor, con fe y con gratitud la responsabilidad de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ayúdanos en el tiempo que nos queda ahora en este año. Son pocos días, pero estoy seguro que nosotros, tus hijos, tendremos varias oportunidades más de poder testificar de tu Hijo Jesucristo, de tu Evangelio, a muchos de nuestros familiares y amigos que aún no te conocen. Ayúdanos a redimir bien el tiempo. Aprovechar cada instante que nos des, Señor, para proclamar tu Evangelio en este mundo que vive a espaldas de ti. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Ponemos en pie una vez más para alabar con esta última canción.
Bueno, ¿cuál es la noticia? Posiblemente no los vea más hasta el año que viene. No es que estemos un año sin vernos, va a ser solo unos días, porque pasado mañana es el 31 de diciembre. Así que estoy seguro que estaremos celebrando, la gran mayoría de nosotros, junto a nuestros familiares, junto a nuestros amigos, hermanos en la fe, y que va a ser un tiempo en que podamos disfrutar de la coinonía cristiana y también del amor y el compañerismo con nuestros familiares. Recuerde esto, hermano, no deje perder esta oportunidad de presentar el Evangelio de Jesucristo ahí en el lugar donde usted esté. Más que la comida, más que los buenos deseos para el año, que ya asoma la nariz para el 2025, tenemos algo mucho mejor para ellos, el Evangelio de Jesucristo. Un regalo con connotaciones eternas y que de seguro va a ser mucho más importante que cualquier otro regalo que usted le dé. Así que no perdamos ese enfoque de vista. Oye, hermano, más allá de esto, qué alegría nos da siempre recibir visitas entre nosotros. Y a todos siempre le decimos lo mismo. Qué bueno que han podido estar con nosotros, pero sobre todas las cosas, qué bueno que junto a nosotros han podido hoy alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es nada más importante que eso, porque cada vez que nos reunimos aquí es para adorar y glorificar el nombre de Dios. Así que es algo que no podemos perder de vista. Queremos anunciar las actividades que tenemos durante esta semana. El viernes, Dios mediante, estaremos celebrando nuestras actividades habituales. Culto de niños, de jóvenes y culto de oración para adultos. Un espacio para toda la familia. Venga a compartir el primer culto del año 2025 como iglesia. Sería el próximo viernes. Y el próximo domingo estaremos celebrando un servicio similar a este a las 11 de la mañana. Pero antes, a las 10, estaremos también aprendiendo de Biblia. Tenemos clases bíblicas por edades. Estamos estudiando la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, y de verdad que es de muchísima bendición. Así que haga planes una hora antes, venga a las 10 de la mañana, vale la pena. De seguro va a ser de gran bendición y crecimiento espiritual para su vida. 10 de la mañana, clases bíblicas por edades. 11 de la mañana, culto de adoración muy similar a este, donde juntos alabaremos a Dios, expondremos su palabra y podremos gozarnos unos con otros. Hermanos, tenemos una larga lista de oración, de hermanos necesitados, enfermos. El hermano Ricardo regresó hace apenas unas horas en la mañana de Alabama, una situación tremenda donde una amiga de él personalmente falleció, se quitó la vida siendo joven. Hemos estado orando por esta situación tan tremenda. No dejemos de orar. Ese es el mundo en el que estamos y el mundo que está necesitado del mensaje del Evangelio, hermano. Hemos estado orando para que Ricardo sea ahí una luz en medio de tanta oscuridad, que pueda ser un canal de la gracia de Dios en medio de este dolor tan grande, esta familia. No dejemos de orar por esta familia tan necesitada en medio de esta situación, pero tenemos también muchas más necesidades, muchas más familias necesitadas, muchos enfermos por los que orar. No dejemos de orar. Por eso es que una de las metas que pretendo personalmente es lograr que este año podamos crecer más en oración, porque es una necesidad. Así que tengamos esto bien presente y recordemos, hay un mundo allá afuera sediento de la palabra de Dios que está yendo directo a la perdición. No nos crucemos de brazos. Si somos capaces de alertar a alguien que le están robando un monedero o que está a punto, porque está entretenido con el celular, de caerse por una alcantarilla que está abierta, ¿cómo no vamos a alertarles del infierno que están yendo y de la única manera que tienen de salvarse, que es Jesucristo? Esa es la iglesia que Cristo quiere. Una iglesia evangelista. Una iglesia que predique su mensaje y que viva su mensaje. Por último, aquellos que desean ofrendar, pueden hacerlo físicamente ahí en el buzón de las ofrendas. Es una manera donde también adoramos a nuestro Dios porque le retornamos algo de lo tanto que Él nos ha dado. Si usted desea hacerlo online, puede ir al sitio alcancemiami.com, clique ahí el cartelito que dice ofrendar y ahí se le desglosará cómo proceder. Gracias, hermanos, por este tiempo. Feliz fin de año a todos. Dios les bendiga. Nos vemos el año que viene juntos, gozosos y firmes en los caminos del Señor. Terminamos de esta manera en oración. Señor, gracias. Porque estamos terminando este año asidos de tu mano. Gracias porque a pesar de los obstáculos, de los problemas, de las pérdidas, de las vicisitudes que hemos enfrentado, también te hemos tenido a nuestro lado siempre. Y hemos experimentado muchísimas ganancias, muchísimas bendiciones. Tantos regalos, oh Dios, que muchas veces ni nos percatamos. Ayúdanos a ser agradecidos, aún en medio de los problemas, a ti, Señor, porque lo mereces.
porque eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Bendícenos ahora y dirígenos hacia nuestros hogares con tu paz y tu bendición, teniendo en mente, Señor, la misión evangelizadora que debemos cumplir. Ayúdanos y gracias por todo lo que tú nos das. Sé con aquellos enfermos, con aquellos necesitados, con este caso ahora que pusimos, Señor, de estos amigos de Ricardo en medio de esta situación tan tremenda. Pon tu paz sobrenatural en el corazón de esa familia que está atravesando un momento tan terrible, Señor. Y que aún en medio de tanta oscuridad, la luz de tu evangelio los ilumine en este momento tan difícil. Ahora guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Feliz fin de año.